Vamos ahora con el sermón. Será predicado en el Evangelio para hoy, Marcos 9, los versículos 33 a 37. Que Dios nos bendiga y nos ilumine con su palabra, que nos alimente también la fe. Oremos. Mediante tu santa palabra, oh Señor, pedimos que nos bendigas y que nos des tu paz, que nos consuele. En el nombre de Cristo. Amén. Aquí en la tabla blanca vamos a hacer una lista esta mañana. Vamos a hacer una lista de las personas más importantes aquí en la Iglesia Luterana Monte de los Olivos. Okay, entonces, pues yo pienso que yo soy el más importante, entonces vamos a poner Pastor Timoteo. Soy el pastor, ¿verdad? Vamos a ser honestos. Sí. Vamos a poner las músicas, Jenny, Julín, ¿verdad? Pues, ¿qué? Jenny, Julín. Vamos a poner a Sue, ella, música en inglés, bastante importante. Vamos a poner Brian Heinitz. Ustedes no lo conocen, pero es el presidente de la mesa directiva de la iglesia, bastante importante, Brian. Y aquí en la congregación hispana, pues debemos a lo mejor poner Marcos. No está aquí, pero Marcos fue el narrador en la obra de teatro de Navidad, la pastorela que tuvimos hace unos años, y él a veces lector. En mi ausencia, cuando estaba de vacaciones, él dirigió la misma, bastante importante, Marcos, ¿verdad? Entonces vamos a poner Marcos aquí, uno de los más importantes. No están aquí hoy, pero Maribel y Alex fueron unos de los primeros miembros comulgantes y confirmados hispanos en la historia de la iglesia cuando empezamos la obra hispana hace unos años. Entonces, bastante importantes, Maribel, Alex, ¿verdad? Alex ha ayudado con proyectos. Podemos poner Mariano, él salió en la obra de teatro, salió como Jesús, ¿verdad? Casi una estrella. Mariano, bastante importante aquí en la iglesia. Podemos poner Rosa Pérez, ha organizado comidas, hemos tenido en el pasado aquí, entonces podríamos, bastante importantes personas, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Y podríamos pasar toda la mañana, ¿verdad? Hablando de eso. ¿Quién es el más importante aquí? ¿Quiénes son los más importantes aquí en la iglesia Monte de los Olivos? Tal vez podríamos alegar un poco, discutirlo, un pleito, ¿verdad? Cada uno diciendo, dando razones uno por uno, por qué es más importante. Que yo ayudé en ese proyecto. O mi asistencia en la iglesia, en la misa es mejor que ellos, ¿verdad? Yo soy un poco más importante. Ahí podríamos turnar, ¿verdad? Cada quien dando sus motivos de ser los más importantes en la iglesia. ¿Saben que los 12 discípulos tuvieron una discusión parecida un día? Vamos a escuchar lo que pasó en aquel día. Los discípulos de Cristo, no era su momento mejor en cuanto a su fe, pero vamos a escuchar lo que dice la palabra. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Ahora, los discípulos y Jesús muchas veces viajaban en Israel a pie. O sea, no tenían carros en aquel entonces, tal vez a veces en burros o caballos, pero muchas veces la gente viajaba de pueblo a pueblo caminando, a pie. Y así fue en esta ocasión. Estaban caminando o viajando por la provincia de Galilea en camino al pueblo de Capernaum. Parece que Jesús estaba caminando un poco más adelante a solas, y los demás discípulos, los 12, tal vez también María Magdalena o algunos otros, estaban un poco atrás. Y todo el día caminando, y parece que por un buen tiempo estaban conversando y discutiendo sobre este tema. ¿Quién era el más importante entre ellos? Podemos imaginar la conversación. Tal vez Pedro, Jacobo y Juan empezaron, somos los más importantes porque, mira, Jesús solamente escogió a nosotros 3 para ver cuando Él resucitó a la hija de Jairo de la muerte. Somos bastante importantes. Jesús lo piensa, ¿verdad?
Y tal vez Andrés entonces dijo, pero yo fui el primer discípulo a quien Jesús llamó, yo soy el más importante. Tal vez Natanael dijo, pero Jesús dijo de mí, no de ustedes, que yo soy un israelita verdadero, con una fe pura. Él nunca les dijo a usted nada de eso a ustedes. Y tal vez entonces Judas Iscariote dijo, pero él me confió el dinero, yo soy el tesorero del grupo, soy bastante importante, ¿no? Y luego Pedro, pero ¿quién de ustedes caminó sobre agua? Yo salió de la barca, ¿verdad? ¿Quién de ustedes? Yo soy más importante. Y luego tal vez Juan lo corrigió. Sí, pero te caíste. Nunca hubiera tenido una falta de fe como usted, Pedro. Yo soy más importante. Y así iban discutiendo por el camino. Bueno, llegaron a la casa y Jesús les preguntó, ¿de qué estaban hablando? Él sabía, ¿verdad? Sabe todo. Y luego se quedaron callados. Debieron quedarse callados porque estaban pecando y lo reconocieron. La arrogancia y el orgullo son pecados contra Dios, ¿no es cierto? Esto de creerse mucho, hacer menos a otros, buscar vanagloria, querer la atención de todo el mundo, la alabanza, a elogios y halagos, hacer cosas para que todo el mundo te mire. Son pecados. Querer ser grande, querer ser importante, esa arrogancia. Y cuando Jesús les preguntó, ¿de qué estaban hablando? Se quedaron callados porque reconocieron sus pecados de arrogancia y orgullo anterior. Y este pecado se manifiesta entre nosotros y en nuestras vidas. Tal vez nunca hemos tenido una conversación o una discusión como la que tuvieron los 12 discípulos. Nunca he escuchado en una reunión aquí en la iglesia después de la misa o tal vez en un evento, nunca los he escuchado discutiendo. Yo soy más importante que tú, no, yo soy... Tal vez nunca vamos a tener una discusión como la que fingí en el principio de este sermón, ¿verdad? Haciendo una lista de los más importantes en la iglesia. Pero nos estamos engañando si pensamos que nunca hemos cometido estos pecados de arrogancia, de orgullo, o que nunca los cometemos. Son pecados de pensamientos, ¿no es cierto? La arrogancia, creerse mucho, sentirse más que otros, buscar la atención, son pecados de pensamiento. No son pecados tan graves como matar a uno, ¿verdad? O que robar una tienda, o engañar a tu mujer, ¿verdad? No son tan... Sí son tan graves esos pecados. Porque en los ojos de Dios los pecados de pensamiento son igual de serios y graves como los pecados de acción o pecados de palabras, ¿no es cierto? Igualmente nos condenan. Y vamos a ser honestos. No nos engañemos, hemos cometido esos pecados aquí, tal vez aquí en la iglesia, tal vez en casa o en el trabajo, creyéndonos. Tal vez pensamientos como estos han pasado o han entrado en la mente y pues mi asistencia en la iglesia es muy buena. Yo asisto a estudios bíblicos cada vez que se ofrezcan aquí. No como otros que faltan de vez en cuando. Yo soy bastante importante aquí en la iglesia. Yo hice este proyecto en la iglesia mejor que otros y soy bastante importante. O yo invito a muchos a la iglesia. Algunos aquí están porque yo los invité. Soy bastante valioso aquí en la iglesia. O yo participo en proyectos o en obras de teatro. O yo soy músico aquí. Yo soy bastante importante. Tal vez... Estos pensamientos pues también se meten en la cabeza en cuanto a la casa o en el trabajo. Tal vez hemos estado, el supervisor me ha dicho que sin mí él no sabría qué hacer, ¿verdad? Soy tan importante en el trabajo. O mis abuelos me han dicho que pues somos la familia que une a todos. Pues sin nosotros, ¿qué haría la familia? Somos los más importantes. Hermanos, es pecado, es arrogancia, es orgullo. No es lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿Qué pasa? En vez de dar gloria a ¿quién? A Dios,
estamos dando o buscando gloria para nosotros. Y Dios dice, no. Con la vida del cristiano, ¿qué debemos de hacer? Debemos de dar toda la gloria y toda la alabanza y todo el honor y la atención a Cristo, a Dios, con nuestras vidas. Hermanos, lo que tenemos que recordar es que éramos antes de conocer a Cristo. ¿Qué éramos y qué seríamos sin Jesús en nuestras vidas? Vamos a escuchar. ¿Qué éramos y qué seríamos sin Jesús? Dice la Biblia, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran enemigos de Dios. ¿Qué éramos? ¿Qué seríamos sin Cristo? La Biblia dice, no hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Pues estas palabras nos ponen en nuestro lugar, ¿no es cierto? Estas palabras nos ponen en nuestro lugar. Por naturaleza, no somos buenos, no hacemos nada bueno y no merecemos nada bueno de Dios. Y esas palabras de Dios nos ponen en nuestro lugar. ¿Qué somos por naturaleza? Pecadores que solo merecemos la condenación eterna de Dios. Esa es la cosa. Todo lo que tenemos de bueno es de Dios y todo lo que somos de bueno es por Dios, es por lo que Él nos ha hecho. Por naturaleza somos terribles, pero Dios nos hizo hermosos. ¿Qué hizo? Él se humilló, fue a la cruz por nosotros, cargó con nuestros pecados, pagó el castigo que nos merecemos. Él nos ha limpiado, nos ha hecho hermosos, nos ha hecho importantes y especiales. Mediante el bautismo nos dio la fe, nos hizo sus hijos en su reino, nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha hecho justos, perfectos en los ojos de Dios. Dios nos ha hecho importantes, nos ha hecho hermosos, nos ha hecho puros y justos. Pero Él nos ha dado todo eso, Él nos ha dado el cielo. Y todos los dones que tenemos son de ¿quién? Dios. ¿Y quién nos ha dado los talentos que tenemos? Dios. ¿Y quién nos ha dado las habilidades que tenemos? Dios. ¿Y quién nos da las fuerzas y la sabiduría para usar los dones? Dios. Así que todo lo bueno que tenemos es de Dios. Y todo lo bueno que somos es por ¿quién? Dios. Pues ahí no hay lugar para vanagloria o alabanza propia o buscar atención, más bien. ¿Qué dice el creyente? ¿Qué debemos de decir? Toda la gloria y la alabanza con nuestra vida entera le damos ¿a quién? A Dios. A Dios y solo a Dios. Él lo merece. Él es todo. Dios, Jesucristo nos dio una lección sobre la humildad aquí, puso un ejemplo, una comparación hermosa. Escuchemos lo que dice. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo le dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así dice la palabra. Así que entre la familia de creyentes, de cristianos, entre nuestra familia y la iglesia, tenemos que pensar de una manera diferente a cómo piensa el mundo. En cuanto a esto, ser importante, ser grande, tenemos que pensar de otra forma. Porque el mundo piensa de una forma y Dios dice: no, para ustedes no, para mis hijos no. Tienen que pensar de otra forma. ¿Cómo piensa el mundo cuando se trata de ser importante, de ser grandes? Pues les voy a hacer una pregunta. En un trabajo, en un negocio, una compañía, ¿quiénes son los más importantes según la sociedad, según el mundo?
¿Los dueños y los ejecutivos y los supervisores? ¿O los que limpian las oficinas? ¿Quiénes son los más importantes en los ojos del mundo? Pues los dueños, los supervisores y los ejecutivos, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Ellos ganan más dinero y reciben más atención. Así es normal. Ese es como el mundo piensa. ¿Quiénes son los más importantes en un hospital? ¿Los cirujanos y los médicos? ¿O los que limpian los baños y sacan la basura? ¿Quiénes son los más importantes en los ojos de la sociedad? ¿Quiénes? Pues los cirujanos, los especialistas y los doctores, ¿verdad? Ellos ganan más dinero y reciben honor y alabanza y atención de todo el mundo. Así es como piensa el mundo. Y algunos dedican su vida entera para superarse y para conseguir puestos altos, para que otros los miren, para que ganen más dinero. Mira, no hay nada malo con usar los dones para superarse. Esto no es lo que estoy diciendo. Dios nos ha dado dones y no hay nada malo con ocupar un puesto de supervisor, siempre y cuando, si somos creyentes, lo hagamos de una forma humilde, dando la gloria al Señor. Pero cuando se trata de esto, ser importante, Dios dice, no, hay que pensar de otra forma si somos cristianos, si somos creyentes de Jesús, si somos miembros de su iglesia y pertenecemos a su reino. Y lo puso un ejemplo, puso un niño. Dice, el que recibe y sirve a este niño, esta persona importante en mi reino, ¿verdad? Esta persona que lo hace por amor a Cristo. Mira, en la iglesia no tomemos esta actitud. No digamos, yo quiero ser pastor para que algún día sea pastor de una iglesia grande, prestigiosa, y a lo mejor un día yo sea obispo. No. Tampoco digamos, yo quiero ser la gerenta del grupo de damas para que todos miren que yo lo hago bien y que yo tengo dones para hacerlo. Así no lo hagamos. Tampoco tomemos la actitud de, pues yo canto en el coro para que todos oigan mi voz hermosa. No. Esta no es la actitud de un creyente. No hagamos, pues yo voy a hacer este proyecto en la iglesia para que todos vean que yo lo hago mejor que otros. No. Eso es buscar gloria. ¿Okay? Y Dios dice, no. En mi iglesia es diferente, en mi familia es diferente. Hay que pensar diferente, ¿verdad? El que quiere ser el primero, que sea el último. Que sirva a su prójimo, que sirva a Dios. Mira, el creyente, que digamos así. Mi Dios se humilló por mí en la cruz y me salvó del infierno, pagó por mí, me lavó de mi pecado. Ahora quiero dar todo lo que soy para enseñarle que lo amo, no para llamar la atención. Yo quiero usar todos mis dones, mis talentos para servir a mi Cristo, no para llamar la atención, no para que otros me miren, sino solo porque amo a Cristo. Solo para que su nombre sea elevado y no el mío. ¿Me explico? Eso es lo que Dios quiere. Mire, esa es la cosa. Tenemos que pensar. En los ojos de Dios, servir al Señor dando la misa y servir al Señor limpiando la cocina después de una comida son iguales. ¿Ok? Servir al Señor cantando solo en la iglesia, en el coro, o servir al Señor cambiando un pañal, son iguales en los ojos de Dios. ¿Okay? Servir al Señor siendo presidente de la mesa directiva de la iglesia, o servir al Señor ayudando a tu nieta con la tarea, iguales en los ojos de Dios. ¿Me explico? Porque podemos hacer las dos cosas para dar gloria al Señor, servir al Señor, tocando la guitarra cuando todos te miran, y servir al Señor limpiando los baños de la iglesia cuando nadie te mira sino Dios, iguales en los ojos de Dios. Cuando hacemos estas cosas para dar gracias y gloria al Señor, es lo mismo. Así que volvamos a la tabla. ¿Quiénes son los más importantes aquí en la Iglesia Luterana Monte de los Olivos?
Nadie. Nadie. Y no importa. Nadie y no importa, ¿verdad? Que todo lo que se hace aquí en la iglesia y en nuestras vidas sea para dar gloria a nuestro Señor. No importa quién nos mira, no importa cuán grande o pequeño sea el trabajo, no importa quién lo haga, que todo lo que se hace aquí entre nosotros sea para dar toda la alabanza y la gloria y el honor y la atención y los aplausos. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha dado todo. Amén.